La Biblia es clara al señalar que hay ciertos tipos de individuos que, debido a sus acciones o actitudes, se encuentran en un camino que los aleja de la redención. A continuación, exploraremos 7 categorías de personas que, según las Escrituras, no pueden alcanzar la salvación a menos que haya un cambio radical en sus vidas. El primer grupo que no puede ser salvo son aquellos que rechazan obstinadamente la fe en Jesucristo. En Hebreos 11:6 se nos dice que, sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad obstinada cierra la puerta a la gracia de Dios y a la obra redentora de Cristo en la cruz. Aquellos que endurecen sus corazones y se niegan a creer en el Evangelio, a pesar de haber sido expuestos a la verdad, se colocan en una posición donde la salvación se vuelve inalcanzable. Estos individuos, cegados por su propia soberbia y autosuficiencia, rechazan la invitación amorosa de Dios y prefieren permanecer en sus caminos de oscuridad y condenación. Su negativa a reconocer su necesidad de un Salvador y su resistencia a la convicción del Espíritu Santo los mantienen cautivos en un estado de separación eterna de Dios. Junto a ellos, encontramos a los que practican la idolatría, ya sea en su forma antigua de adorar estatuas o en su manifestación moderna de poner cualquier cosa o persona por encima de Dios. La idolatría es un pecado que aleja a las personas de la salvación. En Apocalipsis 21:8 se nos advierte que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Dios demanda una lealtad exclusiva y no comparte su gloria con nadie más. Aquellos que persisten en la adoración de falsos dioses o que permiten que otras cosas ocupen el lugar de Dios en sus vidas, se apartan del camino de la redención. Ya sea el amor al dinero, el éxito, las posesiones materiales o incluso las relaciones humanas. Cuando algo toma el lugar de Dios en nuestros corazones, nos convertimos en idólatras y nos alejamos de la única fuente de vida y salvación verdadera. La idolatría es una forma de adulterio espiritual que rompe nuestra relación con Dios y nos deja vulnerables al engaño y la condenación. Es importante hacer una pausa y reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Hay algo o alguien que hayamos puesto por encima de Dios? ¿Estamos permitiendo que la incredulidad o la idolatría nos alejen de la salvación que Cristo ofrece? Tómate un momento para meditar en estas preguntas y, si sientes que estás luchando en alguna de estas áreas, te animo a compartirlo en los comentarios para que podamos orar juntos por tu fe y tu caminar con el Señor. Reconocer nuestras debilidades y buscar el apoyo de la comunidad de creyentes es un paso crucial para vencer estos obstáculos y aferrarnos a la gracia de Dios que nos sostiene. Si sientes que necesitas la ayuda de Dios en tu vida, deja tu nombre en los comentarios y te incluiremos en nuestras oraciones. No estás solo en esta batalla. Otro grupo que no puede ser salvo son aquellos que niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino a la salvación. En 1 Juan 2:23 se nos dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Negar la deidad de Cristo o rechazar su sacrificio expiatorio en la cruz es cortar el único puente que nos conecta con Dios. Aquellos que rechazan a Jesús y buscan otros caminos para la salvación, se alejan irremediablemente de la verdad y la vida eterna. Estos individuos, influenciados por filosofías y religiones falsas, se niegan a reconocer la singularidad y la supremacía de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Al rechazar al Hijo, rechazan también al Padre y se privan de la única esperanza de reconciliación y redención que Dios ha provisto a través de Jesucristo. Asimismo, aquellos que viven en pecado deliberado y continuo tampoco pueden esperar la salvación. En Hebreos 10:26-27 se nos advierte que, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Esto no significa que los creyentes estén exentos de pecar, sino que aquellos que viven en un patrón de pecado sin arrepentimiento ni deseo de cambio, demuestran que nunca han experimentado verdaderamente la gracia transformadora de Dios. Estos individuos, cautivos de sus propias pasiones y deseos pecaminosos, rechazan la santidad de Dios
y se entregan a una vida de rebeldía y desobediencia. Al hacerlo, demuestran que su fe es superficial y que nunca han sido verdaderamente regenerados por el poder del Espíritu Santo. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo también se encuentran en una situación de imposible salvación. En Mateo 12:31-32, Jesús declara que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo implica un rechazo final y absoluto de la obra de Dios, atribuyendo al diablo lo que claramente es obra divina. Es un endurecimiento total del corazón que cierra toda posibilidad de arrepentimiento y perdón. Estos individuos, en su obstinada resistencia a la verdad, rechazan la convicción y la iluminación del Espíritu Santo, sellando así su destino eterno de condenación. Aprovecha este momento para suscribirte al canal y recibir más enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe. No dejes pasar la oportunidad. Aquellos que han abandonado la fe y han apostatado también se encuentran en un camino que los aleja de la salvación. En Hebreos 6:4-6, se nos dice que es imposible renovar para arrepentimiento a los que recayeron, si otra vez crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios y han gustado de los dones celestiales, pero luego se apartan deliberadamente de la fe, demuestran que su conversión nunca fue genuina y se colocan en una posición de juicio irrevocable. Estos individuos, seducidos por el mundo y sus placeres temporales, abandonan su profesión de fe y se entregan a una vida de incredulidad y rebelión contra Dios. Al hacerlo, demuestran que nunca estuvieron verdaderamente arraigados en Cristo y que su fe era superficial y pasajera. Por último, aquellos que rechazan el amor y la misericordia de Dios hasta el final de sus vidas, tampoco pueden esperar la salvación. En 2 Tesalonicenses 2:10-12, se nos habla de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y que por lo tanto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Aquellos que persisten en rechazar el ofrecimiento de la gracia de Dios y endurecen sus corazones ante el llamado del Espíritu Santo, se condenan a sí mismos a una eternidad separados de la presencia y el amor de Dios. Estos individuos, en su orgullo y autosuficiencia, rechazan humillarse ante Dios y buscar su perdón, prefiriendo enfrentar la eternidad con sus propios méritos y justicia, que son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Sin embargo, en medio de estas advertencias sobrias, hay una nota de esperanza. La Biblia también nos recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es Pedro 3:9. Mientras haya vida, hay oportunidad de volverse a Dios y recibir su gracia salvadora. Si hoy te encuentras en alguna de estas categorías de personas que se alejan de la salvación, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. El amor de Dios sigue extendiéndose hacia ti, invitándote a arrepentirte y a recibir el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. No importa cuán lejos hayas caído o cuánto hayas pecado, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarte y restaurarte. En 1 Juan 1:9 se nos promete que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, sino acude a Él con humildad y arrepentimiento, confiando en su amor y su gracia transformadora. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a hacerlo ahora mismo. Reconoce que eres pecador y que necesitas su perdón y su gracia. Cree en tu corazón que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que resucitó para darte vida eterna. Confiésalo con tu boca y entrégate a Él en una vida de obediencia y discipulado. Él te recibirá con los brazos abiertos y te dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu, capacitándote para vivir una vida que le agrade y que refleje su amor y su justicia. No dejes que el pecado, la incredulidad o el endurecimiento del corazón
te alejen de la única esperanza de salvación que hay en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo propicio para volverte a Dios y recibir su perdón y su vida eterna. No lo pospongas más, pues no sabemos lo que el día de mañana traerá. Recuerda dejar tu nombre para las oraciones y suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos. No estás aquí por casualidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que le buscan con un corazón sincero y arrepentido. Amén.